Bien, mis hermanos, Jehová sea con ustedes. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema. Yo creo que ya está de más que les pregunte qué tema estamos tratando. ¿No es así, mi hermana Gloria? Así es, hermano. Ayer en la noche me puse a ver la repetición del estudio. Ajá, La mera verdad, cuando dan estudios, sí entiendo y comprendo, pero a veces me cuesta trabajo explicarlo. ajá, La mera verdad, pero ayer estuve confrontando todos los libros, conforme ibas diciendo en esa gráfica que tuviste, la tabla esa, y ajá, efectivamente, lo que es Salmo, nomás llegamos nosotros hasta 150, y ajá. Lamentaciones también hasta 5, y ahí estuve checando, y sí, todo coincidió. Y la mera verdad, que te voy a agradecer que después voy a ir por esa tablita para que me la regalen, me la imprima para que la tenga yo también en mi casa. Bien, gracias, mi hermana. Listo. Miren, realmente no es nada extraordinario. Les voy a ser sincero. No soy un perito, no soy un investigador, ni siquiera a eso llego. Es más, ni siquiera salgo de aquí. Sin embargo, afortunadamente tenemos unos grandes recursos a través de los medios que a veces los hemos satanizado ciertamente de gran manera. Pero al final del día, esos son los que nos han permitido muchas veces, mis hermanos, que podamos nosotros ampliar nuestro panorama, de comunicarnos, de establecer esos vínculos con otras realidades, con otros, vaya, con todo el mundo prácticamente y a través de toda la historia. Imagínense, mis hermanos, de poder visitar la ciudad de Jerusalén cuando apenas estaba iniciando, cuando llegaron sus primeros pobladores y que de alguna manera nosotros pudiésemos verla. ¿Se imaginan viajar en el tiempo? Bueno, los medios nos los permiten. Y de esta Minutos se cortó la documentación, pantalla. sí, Repite, Javier. adelante, adelante, Saúl. Ya no te escucho. A ver, no sé si hay un problema, Saúl, tienes abierto tu micrófono, pero no te escucho. A ver, ¿me escuchan? No sé si tengo algún problema. Ah, ok. Cuando lo... Ay, ya regresó Jaime. Sí, lo que pasa es que se perdió mi conexión. Sí, ya. A ver, permítanme. A ver, ¿ya me escuchan? Sí. Ok. Miren, lo que pasa es que ahorita, pues estoy haciendo una práctica por aquí y parece ser que se me fue el internet, pero bueno, sí, me comentabas algo, Saúl, no te escuché, perdón. Ah, no, que repitieras porque de repente ya te congelas y ya no te escuchamos la oración completa. Lo, Repite. lo que pasa es que fue eso, se perdió mi conexión. Ajá. Bueno, vamos Oye, hermano, sí, ahorita recordé una cosa que mi mamá un día le habló a un tío de nosotros en Jalapa, y le habló de la escritura y le sí, empezó a decir sobre Jesucristo y todo eso. Y él le dijo, mira María de Lourdes, dice, a mí no me vengas a contar cuentos que yo ya sé, dice, porque Jesucristo, dice, él se casó con una tal Dalila, le empezó a decir ajá, de cosas. O sea, ahorita recordando, no sé si él haya tenido Biblias, porque le gustaba leer mucho también a mi tío, y Biblias en donde a lo mejor eran de los que tú dijiste que están en el cuadro ese, que son, no sé, que no son canonizados, y él habrá sacado eso de ahí, porque
porque, o sea, ya ves que dice la escritura, allá aquel que lo aumente o le quite, Ajá. pues, no sé, o sea, ahí sí como que no me acuerdo lo que le dijo a mi mamá, lo que le dijo mi tío a mi mamá. Entonces, o sea, hay libros que hablan de más, dicen de más, lo cual la Biblia que nosotros tenemos no la tenemos. Eso es la diferencia que tú dijiste, que hay los libros así. Sí, sí, efectivamente, miren, por eso yo insistía en que el estudio de la Biblia nos va a despejar todas esas dudas para que realmente nadie no, no nos cuenten, no nos engañen. Acuérdense que Jesucristo fue muy enfático y dijo, cuiden que nadie los engañe. Y él no le contestó lo que los apóstoles le preguntaron, sino que se centró en eso, no dejen que nadie los engañe. Si ustedes recuerdan, hay una máxima de nuestra congregación que lo puse en la página como cortinilla. Y es algo que yo no sé de quién salió la frase, pero dice, no pongan su vida en manos mercenarias. ¿Sí recuerdan esa frase? ¿La han escuchado? Bueno, Sí, sí. precisamente de eso es de lo que se trata. Este trabajo quizás que estamos haciendo, digan, así es, pues Ramón, digan, es que, ¿para qué nos vamos a meter en esas cosas que a veces ni entendemos? Mis hermanos, cuando nosotros vemos construirse un edificio, empiezan haciendo pozos y metiendo un montón de varillas y piedras y no tiene sentido, está horrible, se ve feo, aburrido, cansado y es pesadísimo eso. Esos son los cimientos de ese edificio. Sin esos cimientos el edificio se va a derrumbar. Y si nosotros en nuestra vida evangélica no tenemos esos cimientos, en cualquier momento se va a derrumbar. Yo recuerdo que ahora en la gran difusión de las congregaciones modernas y el comercialización que ha habido de la palabra de Dios, hay una en particular que no le entro muchos detalles cómo se llama. El caso es que esta agarró mucho auge y de otra congregación mandaron un pastor a investigar. ¿Y saben qué pasó, mis hermanos? Que el pastor se quedó ahí en esa iglesia. Y a todas luces es de las iglesias, vamos a ponerles así, que están catalogadas como satánicas, por no decir otro adjetivo, pero son muy peligrosas y realmente es terrible eso. Entonces, por eso construir nuestro conocimiento evangélico desde los cimientos mismos de cómo se creó la Biblia, de qué pasó con la Biblia, eso precisamente es lo que de alguna manera nos va a llevar adelante. Por eso ya vimos nosotros lo que es el canon, cómo se formó. Ahora, dentro de ello, les voy a ser sincero, mis hermanos, no tengo yo todos los elementos. Muchos documentos están en la Biblioteca del Vaticano y a lo mejor por película nos hemos dado cuenta de que no es posible acceder a la Biblioteca del Vaticano. Yo creo que es más fácil llegar a la Bolsa de Valores o al banco más famoso que entrar a la Biblioteca del Vaticano. Y sin embargo nosotros podemos tener acceso a documentos que están ahí y a otros que jamás se han visto. Entonces, el beneficiarnos de eso precisamente nos va a ayudar muchísimo. Es aburrido, tal vez de alguna manera no podamos nosotros quizás no sé si ya se perdió mi conexión, creo que no. No, te seguimos viendo y escuchando. Lo que pasa es que por aquí tengo otro monitor y que es el que con el que ahora sí los estoy viendo, por eso les voy a preguntar. Bueno, adelante, voy a seguir adelante. Ya vimos esa introducción. Ya vimos lo que es el canon. ¿Hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna duda sobre el canon? Que aquí deben de estar viendo aquí en su pantalla la presentación y vamos cómo se conformó haciendo un pequeño recordatorio, el canon de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, la cantidad de libros,
los tres cánones que en realidad es uno solo. Es interesante y hacer estas apreciaciones sobre el canon del Antiguo Testamento, y yo les había dicho que primero se creó el canon palestino, ¿se acuerdan? Pues no, no es así. En realidad, únicamente se creó un canon original que fue el alejandrino, porque los escritos ya estaban ahí, pero estaban desperdigados, estaban en las sinagogas o los tenían los rabinos, pero los judíos que estaban en Alejandría pidieron, o como haya sido, quizás el bibliotecario de Ptolomeo IV pidió que se hiciera una copia de esos libros. El caso es que se hizo una copia en griego y se hizo esa lista, pero esa lista se amplió y ahí fue donde entraron muchos libros que después vamos a ver como apócrifos o que no se aceptaron. El caso es que hay dos teorías. Esa teoría de que en Yémina, pero ya por el año muy entrado en nuestra era, se juntó un grupo de rabinos y revisaron esa lista de libros que estaban en griego del canon alejandrino y seleccionaron unos y quitaron esos que se llamaron deuterocanónicos posteriormente. De tal manera que por eso el palestino quedó con 22 libros y el alejandrino con 49 libros. Sin embargo, el canon moderno, como aparece ahí, en realidad es ese canon palestino y el alejandrino correspondería a la Iglesia Católica y el palestino a la Iglesia Evangélica. Pero en realidad, mis hermanos, la Iglesia, cuando se conformó después de los apóstoles, sufrió, fue un proceso muy dinámico en donde prácticamente se anotaron todos los libros y se fueron seleccionando. Posteriormente, en la cisma de la Reforma de Lutero, el cambio que le hizo fue exactamente lo mismo que hicieron los rabinos judíos, excluir esos libros deuterocanónicos. Más adelante veremos el por qué, quizás de una manera somera, pero a final de cuentas, para que tengan una idea. Sin embargo, yo les repito, si quieren ampliar sus conocimientos, pues entren al internet y ahí van a encontrar toda esta información. Ahorita la podemos comentar entre todos y podemos sacar esas dudas y fijar nuestra postura. Bien, eso es en cuanto a la formación del canon. Aquí tenemos el canon hebraico con su división de los libros, el canon moderno que coincide básicamente, aunque esa diferencia de libros está... No estamos viendo ninguna diapositiva, no sé si piensas que estamos viendo... entonces quiere decir que... Dice que apenas no hemos visto todavía. Ok, gracias. Lo que pasa es que como se me fue la señal, se borró, ahora sí ya está compartiendo la pantalla y ahí la están viendo. Entonces de aquí yo me regreso, esta tablita que vimos, pues no es otra cosa más que lo que les comentaba sobre los cánones, los tres aparentemente cánones que aparecieron por ahí y que en realidad nada más es uno. Este es el hebraico y el moderno, que la diferencia entre el hebraico y el moderno, como les comentaba, en realidad es esta última parte que dice profetas menores, que son 12 libros, y en el hebraico los juntaron en un solo libro, por eso esa diferencia. El canon alejandrino, que tiene los deuterocanónicos, y que a final de cuentas lo importante de aquí, la diferencia fundamental entre estos cánones, es la manera en cómo se organizaron. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver, este es el canon del Nuevo Testamento, que no tiene mayor problema, porque aquí, pues, como todos sabemos, a final de cuentas solamente, pues está lo que es los históricos, que son los 4 evangelios, y el de Hechos, que cuentan la historia de la primera iglesia, y de esos históricos, como dice aquí, biográficos, son los 4 evangelios, y un narrativo que es el libro de los Hechos, y luego vienen las cartas o epístolas, que la mayoría son de Pablo, y al final hay otra categoría de libros que son los proféticos, que solamente es el Apocalipsis. Es muy sencillo, muy simple, y bueno, eso es lo que corresponde al canon.
Si tienen alguna duda, comentario hasta aquí, adelante. Si no, continuamos. ¿Sí? Bueno, pasamos al siguiente. Y este sí es el que me interesa. Que te pide la palabra, Verónica. Sí, adelante, Verónica. El canon del Nuevo Testamento, o sea, que no es el antiguo, en lo que es Apocalipsis, Hechos, están narrativos todos, o sea, si tienen explícito todo, o sea, bien documentado, pero los del Antiguo Testamento hay veces que no les entiendo muy bien, o sea, que digo yo, ¿cómo los hicieron? O sea, ¿de qué manera, de qué forma los narraron? A veces que no son bien explícitos, me refiero. Bien, gracias, mi hermana. Es muy interesante, es importante, precisamente esas son las que, lo que me interesa que se interesen, vaya. No te lo voy a contestar ahorita porque ese es el tema que va a continuar. Vamos a ver cómo, sobre todo haciendo énfasis en los libros que quedaron fuera, por eso vamos a ver ahorita la tablita. Pero esa parte que tú preguntas, mi hermana, es a lo que se conoce como introducción bíblica específica o introducción bíblica ya muy particular, que es el análisis de cada libro. Sí vamos a ver un poquito más, pero en realidad pues no, de esto en realidad nosotros lo estamos estudiando durante en todos los estudios. Cuando nosotros tomamos parte de esos libros, podemos entender cómo se hicieron. En particular no es tan problemático porque a final de cuentas, pues narran sucesos y a partir de esos sucesos se va construyendo precisamente esa narrativa que nos va a enseñar. Y es más importante quizás que nosotros podamos de alguna manera ver que dentro de esa narrativa, si hay algo que que quizás, vaya, se los voy a poner de esta manera, mis hermanos. Miren, es particularmente interesante cómo está en el libro de Isaías o de el famoso carro de fuego, ¿sí? La descripción que hace, muchos han dicho que corresponde más que nada como a una nave espacial y que tal vez sea algo que de alguna manera se vino a ver aquí en un futuro o que tal vez puedan venir extraterrestres o hayan venido o son ángeles. Y de ahí se agarran muchos para construir sus teorías, para construir, como comentaba nuestro hermano Pablito, al respecto del fin del mundo, ¿sí? Y en ese sentido, pues al final de cuentas, nos encontramos a merced tal vez de personas sin escrúpulos que aprovechándose de esa situación nos engañan. Y fíjense, yo recuerdo que cuando era niño un vecino por ahí, mayor que nosotros, y muy listo, por cierto, se le ocurrió que él con una calaverita de ratón nos empezó a asustar y nos sacaba dinero. Entonces, ese tipo de situaciones se dan hoy en día y eso precisamente es lo que nosotros trataríamos de evitar conociendo el origen, conociendo de una manera más personalizada y que a final de cuentas será nuestra responsabilidad si nosotros lo que entendemos. Así que esa parte es la que yo quiero poner énfasis y quiero, mis hermanos, ser reiterativo en que entendamos que de eso es de lo que se trata, sobre todo en este tema que yo estoy tomando. Y bueno, gracias por la pregunta, por la aportación, mi hermano, y la pregunta, pero no te preocupes, conforme vayamos dando esta temática, vamos a ir entendiendo muchas cosas más.
Bueno, vamos a continuar aquí y estamos ahorita, entonces, en lo que dice, están viendo la diapositiva que dice las reglas del canon del Antiguo Testamento. Al respecto de esto, cuando, y precisamente, mis hermanos, a propósito de la pregunta que hacía nuestra hermana Verónica, muchos libros, se escribieron muchos libros, entre ellos precisamente el que comenta nuestra hermana Gloria, de que nuestro Señor Jesucristo se casó y que tuvo familia, y por ahí creo que hay hasta una película. Pero también hay un libro famoso y que hace un poco de tiempo estuvo en boga, sobre todo con las ondas feministas, y es donde menciona a Lilith, que fue una mujer antes de Eva. Y bueno, ese tipo de libros, claro que había muchos. Había libros, pues, que hablaban de resucitar muertos, hablaban de encantamientos, hablaban de muchas cosas que ya tenían los hebreos, muchos libros que heredaron de otros pueblos y tradiciones de otros pueblos. Todo eso ya existía. Por eso tenía que depurarse y ver realmente qué era lo útil para la edificación del pueblo o lo que era la voluntad de Dios. De ahí pues que si están viendo en la diapositiva estas reglas del canon del Antiguo Testamento, y se refiere a esto, que el libro debía de estar de acuerdo con la ley de Moisés. La base fundamental de la Biblia es el Pentateuco, los 5 libros. Debía haberse originado en Palestina, es decir, no en Babilonia, no en Siria, no en otro lugar más que ahí, porque a final de cuentas pues era el pueblo de Dios. Tenía que estar escrito en hebreo. Sin embargo, el arameo, que era un dialecto afín al hebreo, pues fue válido que estuviera escrito ahí. Y esto sobre todo porque después los deuterocanónicos escribieron en griego. Y esto es importante, debía haberse escrito antes de la muerte de Esdras. Es decir, con Esdras se cerró el canon. Los posteriores ya no entraron porque ya no había profetas. Y esto fue importante porque a final de cuentas, mis hermanos, podemos ver que tenían que haberse, la importancia de esto era que no entraran esos libros. Dice, bueno, entonces vamos a ver de nuevo la tablita, si me lo permiten. Voy a detener la presentación y voy a poner la otra. Para ir comentando esos. Ya la tenemos ahí, ¿cierto? Vamos a ver desde el principio. Básicamente aquí nos quedamos. Y el encabezado de esta tablita está condensado todo el canon. Y aquí hay 2 tradiciones. Más bien, bueno, 3 tradiciones. La occidental, la ortodoxa y la oriental. Yo quiero hacer un comentario un poquito más amplio sobre esto, no importa que nos vayamos lentos, mis hermanos, si me permiten. La tradición occidental, aquí se está considerando básicamente a la iglesia de los apóstoles, la original, vamos a decir de esta manera, la que surgió a través de Pedro. ¿Por qué digo esto de Pedro? Porque fue la iglesia católica, la iglesia universal. Hay que recordar que esta iglesia universal, bueno, pues tanto Pedro como Pablo, que fueron los precursores principalmente, fueron creando lo que es todo lo que es básicamente que consiste en la liturgia, en las dogmas, las leyes, etcétera, pero no había básicamente una organización como la que hoy
podríamos decir que conocemos. No la había. Sin embargo, los grupos ya se reunían primeramente porque eran perseguidos por Roma y por otros pueblos ocultamente. Y bueno, pero cuando Constantino oficializa la iglesia y la hace la religión del Imperio Romano, en ese momento surge la Iglesia Universal. Esa iglesia es la tradición occidental, pero hay que recordar que Pablo también extendió sobre todo por Asia Menor la difusión del Evangelio, sobre todo por allá por Egipto, Etiopía, con los griegos, etcétera, pero quienes fueron o donde surgió el canon más importante, que fue en Alejandría, estaba en griego, y en esa época la cultura más importante era la griega. Así que cuando Pablo evangelizó a los griegos, que hay que recordar el episodio que tuvo en Atenas, que discutió con los filósofos, que habló con ellos también se evangelizaron, pero ellos no quisieron adherirse a la iglesia de Roma, y de ahí surgió la iglesia ortodoxa, que conservó la esencia que Pablo les enseñó. Pero no solamente hasta ahí llegó, más allá, en lo que es Armenia, lo que es Etiopía, lo que es Egipto, hasta esa parte también más alejada, ellos también conservaron su propia esencia, a diferencia de Roma, vamos a decir así, de Roma, de Grecia, y entonces fue básicamente Etiopía o África las tres grandes cunas de la iglesia moderna cristiana. Por eso se habla de la tradición occidental, la tradición ortodoxa y la tradición oriental. Ahora bien, desglosándolas cada una de ellas, pues como sabemos, la tradición occidental, que fue la iglesia católica, con Lutero y los reformistas, por allá ya muy cercanos a nosotros, año 1600, 1700 por acá, Lutero y ellos más hicieron esta reforma porque no les parecía cómo el Vaticano estaba conduciendo la iglesia. De ahí que pues se separaron, y para diferenciarse precisamente volvieron a esa tradición tratando de depurar lo que es la base fundamental de nuestra religión, la Biblia, y tomaron el canon hebraico. Excluyeron los deuterocanónicos, que ahorita los vamos a ver cuáles son, y se quedó esta Biblia que hoy conocemos como la Reina Valera y varias más. Ahora bien, sin embargo, pues de aquí se formó entonces lo que son las iglesias protestantes y la iglesia católica. Ahorita vemos que iglesias protestantes hay miles. Iglesias católicas realmente, aunque todas están regidas por el Papa, pero sí hay diferencias. No las vamos a ver. Lo que sí les quiero anotar, que la tradición ortodoxa también se organizó como la iglesia de Roma, pero ahí no es un papa, ahí le dicen el pope. Y pues básicamente pues está en Rusia. Y se organizan igual. Ahora bien, en cuanto a la tradición ortodoxa, que es la ortodoxa griega y la ortodoxa georgiana, es ahí prácticamente la georgiana absorbió a la griega, y que pues el que dominó fue Rusia, y de donde sale el pope. Y la otra, la tradición oriental, en esas tres iglesias básicamente son organizaciones mucho más pequeñas y compactas, pero son muy importantes porque tienen la historia más original. De hecho, para su información, mis hermanos, se dice que en Etiopía es donde está el Arca de la Alianza. La verdadera, no la réplica que los de Pare de Sufrir andan paseando por todo el mundo, toda la república, y que andan engañando a la gente. No, esa copia no. No, se dice que ahí está la original, y que precisamente de ahí es donde tienen mucha documentación muy original. Y de ahí salieron los escritos de esas partes de donde se formó la Biblia. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, ahora con todo esto vamos a ver
que el análisis que hacemos de esta tabla, en primer lugar, pues los libros que pertenecen y que todas las iglesias o todas las organizaciones cristianas toman, incluyendo el judaísmo. En primer lugar está el Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Si ustedes ven en la tablita, tiene un nombre diferente en cuanto al judaísmo o a la Biblia rabínica. Y se dice Biblia rabínica porque fue ese grupo de rabinos en Yémina que hicieron ese nuevo canon. Esos nombres pues tienen, no vamos a entrar en detalles, pero son nombres hebreos de los libros equivalentes a los que tenemos aquí. Por ejemplo, Génesis es Bereshit, Éxodo Shemot, Levítico Vayikra, Números es Vayikra, también porque cuentan historias, y el Deuteronomio de Barim, que es interesante porque es un libro que repite los demás. Ahora bien, vamos a ver que esos no hay problema porque todos los tienen aceptados. Y vamos a ver ahora los libros históricos, que empieza por Josué, y de igual manera todas las iglesias, todas las organizaciones los aceptan sin ningún problema. Igualmente el de Jueces, igualito como está. El de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, igualmente. Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, hasta ahí. Viene este otro libro que están viendo ahí que se llama La Oración de Manasés. Este libro es muy interesante porque al final del día, este libro de La Oración de Manasés es una obra, o sea, un libro cortito. Tiene 15 versículos y bueno, se piensa que se cree que esta es una oración de penitencia que hizo el rey Manasés de Judá, y que era uno de los reyes más idólatras, que se arrepintió y que oró a Dios. Y bueno, pues ahí en el libro de Reyes se registra parte de esta historia. Ese libro de Manasés, de alguna manera, pues déjenme ver. Dice por aquí, si nosotros podríamos ver, realmente se considera como apócrifo tanto por los judíos, como están viendo aquí. Dice no lo aceptan, igual la protestante y la católica. Sin embargo, las iglesias que pertenecen a las otras tradiciones, las griegas ortodoxas, sí lo aceptan con cierta reserva o parte de él. ¿Por qué? ¿Qué creen que tenga o por qué? Realmente en la lectura que se puede ver de ello, a veces es cosas repetitivas, o a veces son oraciones o son posturas muy personales, y eso hizo que algunos sí la aceptaran, algunos otros no. El caso es que a final de cuentas, bueno, ese es uno de los libros que quedaron fuera. Ahora viene otro libro que también vamos a encontrar diferencias, que se llama Esra. Este libro de Esra en realidad es el primer libro de Esdras, o es el libro de Esdras, y es aceptado con todos, con ciertas modificaciones como están viendo aquí, sobre todo en lo que dice en la Biblia rabínica, que dice parte del Ketubim. El Ketubim es toda la historia de los judíos, y si vemos que Primera y Segunda de Crónicas también son parte del Ketubim, y bueno, el libro de Ruth también es parte del Ketubim, y eso narran historia del pueblo hebreo, y eso es lo que quiere decir Ketubim. Esdras de igual manera. Ahora, el siguiente libro es Nehemías. Nehemías, si ustedes ven aquí en paréntesis abajo, dice segundo Esra. Es muy parecido, es prácticamente el mismo
y eso, se dice que el autor es el mismo, pero el libro de Nehemías se centra más en el retorno a Jerusalén y en la construcción del templo, de los muros de Jerusalén, pero es una continuación. Por eso ven que es primero y segundo de Ezra, que realmente ellos también lo consideran como el Ketubín. Y si nosotros vemos, es también aceptado por todas las organizaciones. Viene el siguiente, que es primero de Esdras. Estos nombres que están en azulito en la tabla son los nombres que con hoy los conocemos de manera para todos, de manera general. Este libro también es inaceptado tanto por los católicos como protestantes y los judíos, pero además también hay una de las iglesias de la tradición oriental que no lo acepta. Las demás sí lo aceptan. Vamos a pasar al tercero de Ezra, que es también inaceptado tanto por los protestantes como por los judíos, pero este 3 de Esdras es uno de los deuterocanónicos, por eso sí es aceptado por los católicos y por las otras iglesias, excepto precisamente por la de en medio. Y pasamos ahora a los que se conocen como segundo de Esdras o Apocalipsis de Esdras, que no es aceptado prácticamente por nadie, excepto por una de las iglesias de la tradición ortodoxa y dos de la tradición oriental. El que sigue, que es continuación de este otro libro, el Apocalipsis de Esdras, que se refiere, aparte del otro libro, no es aceptado por ninguna. Aquí quiero aclarar que todos estos libros están disponibles, todos existen y se han estudiado y están en el acervo cultural tanto de los católicos como de los judíos, como de los ortodoxos y de los, protestantes también, pero a otro nivel. El que sigue, el libro de Esther, no hay problema, ese es aceptado por todos. Y aquí venimos que empiezan precisamente los deuterocanónicos, que son adiciones al libro de Esther, y como vemos ahí, son aceptados por todos excepto por los protestantes y por los judíos. Igual podemos decir del de Tobit, de Judith y los dos primeros del libro de Macabeos. ¿Qué dicen estos libros? Bueno, así rápidamente, las adiciones a Esther, pues es precisamente adiciones en griego al libro de Esther. El de Tobit es un libro que se llamaba el libro de Tobías y se incluyó en la Septuaginta o en la de los 70, pero puesto que se escribió en griego, ya no se aceptó. De igual manera, sucedió también con el de Judith, que Judith lo que narra es la historia de una reina que se casó con uno de los opresores de Israel, del pueblo de Dios, y pues le cortó la cabeza. Eso es lo que narra. También fue escrito en griego y se dice que se escribió muchos años después de Esdras. Ahora, siguen los de los macabeos. Los libros de los macabeos son libros que narran la rebelión de los macabeos y que son históricos, son libros muy importantes porque dan muchos datos de la iglesia o del pueblo hebreo durante la dominación romana. Y bueno, pues aunque son muy interesantes, muy importantes, fueron excluidos tanto por los ortodoxos como por los estos, porque pues a final de cuentas se escribieron en griego y decían que eran historias de los griegos. No les interesó como libros canónicos, porque se decía que no aportaban a la edificación. No es que no fueran importantes. Aquí en particular
haremos mención de los otros dos libros, 3 y 4 de Macabeos, que fueron excluidos. El primero, tercero de Macabeos de alguna manera fue aceptado por algunas organizaciones, pero el 4 de Macabeos no, porque bueno, pues a final de cuentas ellos contenían repeticiones y cosas que les parecieron que no eran adecuadas. El otro libro, el de los jubileos, si ustedes recuerdan, mis hermanos, por ahí se habló un estudio sobre los jubileos. Bueno, este libro de los jubileos, eso es de lo que habla, de la tradición y de cómo se hace la cuenta de la división de los tiempos según los jubileos y semanas. Y es que se llamó también el libro de la distribución de los días de la ley. Y bueno, dice que se escribió por ahí del año 100 antes de Cristo. De alguna manera, bueno, pues quizás sí fue canónico en un tiempo, pero ya se excluyó. Dice, este libro en realidad se excluyó porque había una organización que se llamaba los esenios. Y los esenios tenían una mentalidad un poco diferente o eran considerados como herejes. Y puesto que ellos, siendo dentro de la herejía quienes diferían y que construyeron todo esto, pues no los aceptaron tanto los judíos como tampoco ninguna otra de las iglesias, porque no coincide con muchas fechas que el calendario judío oficial de los siglos primero y en un periodo de 200 años antes y después de Jesucristo había diferencias. Entonces esas diferencias hicieron que lo destituyeran. De aquí, bueno, vemos el libro de Enoc, prácticamente la misma situación. Primero de Macabeos etíopes, que era una versión etíope de los Macabeos, igual segundo y tercero de Macabeos etíopes, que solamente los etíopes los aceptaron. Ellos hicieron su propia versión, en pocas palabras. Viene el pseudo Yosef, que tampoco fue aceptado, aunque por los etíopes sí, pero como parte del canon ampliado, dice. Y viene el segundo de Josephus, que es la Guerra Judía 6, y que todos estos libros hablan de historia, de hechos, de caudillos, y pues en realidad no los quisieron aceptar porque, a diferencia de los jueces, no significaba que estuvieran con Dios, sino que a final de cuentas fueron los que provocaron más problemas con los judíos, con los romanos. Y de ahí nos vamos terminando con el testamento de los 12 patriarcas, que este libro habla sobre instrucciones a los 12 hijos de Jacob, y el último, José y Asenat, que este libro de José y Asenat es interesante, bueno, porque no hay muchas referencias de él y pues no fue algún manuscrito que lo encontraron y lo incorporaron, pero no tuvo nada importante. Bueno, mis hermanos, yo quiero quedarme hasta aquí porque bueno, el tiempo se acaba. Vamos a continuar, como les repito, tal vez un poco lento, pero de alguna manera seguros. Que Jehová les bendiga y les guarde. Antes de eso, quisiera preguntarles, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, algo más que quieran ampliar, a preguntar, comentar? Se suponía que las preguntas las iba a hacer yo, pero